Bueno, para resolver entonces este límite, lo primero que tenemos es que realizar la evaluación de su valor. Para eso vamos a sustituir el valor de x por ese valor que nos están diciendo al cual clic. Entonces nos quedaría 0 a la 4, porque el primer término es x a la 4, menos x a la 2, que sería 0 a la 2, sobre x a la 3, que sería sustituyendo el valor de x, 0 a la 3, más 3 por el valor de x, que repito es 0, a la 2. Entonces, acá 0 a la 4, pues es 0, menos 0 a la 2, que es 0, sobre 0 a la 3, que es 0, más 3 por 0 a la 2 nos daría 0. Si sumamos esto, entonces nos queda en el numerador 0 y en el denominador 0. Este es el tipo de indeterminación que llamamos que es del 0 sobre 0. Para resolverlo entonces, o para levantar esta indeterminación y encontrar el valor al cual tiende esta función que tenemos escrita dentro del límite, lo que vamos a hacer es observar qué sucede en el numerador y en el denominador. Podemos ver que en el numerador tenemos x a la 4 y x a la 2, y en el denominador tenemos x a la 3 y x a la 2. Una forma de solucionarlo es tomar la variable, es decir, en este caso x, con su menor exponente, ¿sí?, en el denominador, que sería x a la 2. Entonces, por ese valor vamos a dividir todos los términos de la función que está dentro del límite. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Decimos límite cuando x tiende a 0 de, tomamos el primer término, que sería x a la 4, y lo dividimos entre el menor valor del exponente de la variable que tenemos en el denominador, es decir, x a la 2, menos el siguiente término es x a la 2 y lo dividimos entre x a la 2. Todo esto va a ir sobre, tomamos el valor que está en el denominador, que es x a la 3, y lo dividimos entre x a la 2, más el siguiente término, que sería 3x a la 2, y lo dividimos entre x a la 2. Como podemos observar acá, ya podemos empezar a simplificar los términos que tenemos en nuestra función, modificándolos por ese valor de x a la 2. Eso quiere decir que vamos a tener un límite equivalente cuando x tiende a 0 de x a la 4 sobre x a la 2. Para realizar la simplificación de esta expresión, lo que hacemos es escribimos la misma variable y restamos los exponentes. ¿Por qué los restamos? Porque estamos haciendo una división. Y recordemos que en las propiedades de la potenciación, cuando las dos bases iguales se están dividiendo, lo que hacemos es restar sus exponentes. Entonces, en este caso vamos a hacer 4 menos 2, eso nos daría 2. Es decir, que el primer término que tenemos, este término, x a la 4 sobre x a la 2, nos va a quedar como x a la 2. Continuamos con el siguiente término, entonces nos quedaría x a la 2 sobre x a la 2. Si restamos estos dos exponentes, 2 menos 2, nos daría 0. Recordemos que cualquier variable elevada a la 0 nos da 1. Entonces tendríamos 1 sobre, vamos para el denominador y tomamos este término, x a la 3 sobre x a la 2, restamos los exponentes por la propiedad de potenciación que ya habíamos mencionado antes, entonces nos quedaría x a la 3 menos 2, 3 menos 2 es 1. No es necesario escribir el exponente a 1, ya porque es algo que podemos observar dentro de la variable. Más 3x a la 2 sobre x a la 2, observemos que x a la 2 tiene el mismo exponente tanto en la parte del numerador de esta expresión como en el denominador. Por lo tanto, si restamos esos exponentes, 2 menos 2 es 0 y nos quedaría x a la 0, que nos da un valor de 1. Y
1 por 3 nos daría 3. Podemos observar que a diferencia de nuestra expresión inicial, esta función inicial, donde todos los términos tenían la variable x, en esta expresión final ya solamente la x aparece en el primer término del numerador y en el primer término del denominador. Ese es un buen indicio. Nos va a decir que ya podemos sustituir y poder encontrar un valor real al cual tiende el límite. Entonces, realizamos nuevamente la sustitución de nuestro límite y decimos x a la 2, entonces lo vamos a sustituir, el valor de x por 0, nos quedaría 0 a la 2 menos 1, lo escribimos así porque él no tiene ninguna variable x, sobre 0, que sería el valor de x, más 3. Entonces, al resolver esto nos quedaría 0 al cuadrado es 0, menos 1, sobre 0 más 3, 3. Es decir, que este tendría un valor de menos un tercio. Entonces, la respuesta que tenemos es que el límite cuando x tiende a 0 de la función x al cuadrado menos x a la 2 sobre x a la 3 más 3x a la 2 nos va a dar menos un tercio.